buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Capital en Juego. Soy Mauricio González y como todos los domingos estamos acompañando a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, micro, pequeños, medianos, en un mundo que es altamente necesario y a veces poco entendido, las finanzas empresariales. Pero en este capítulo, en el capítulo de hoy, vamos a meternos en un tema que existe, está ahí y a veces se habla poco. El crédito informal. Cuando uno habla del crédito informal es muchas veces esa plata que muchas personas recurren cuando el banco nos ha dicho que no, cuando la caja no nos está alcanzando para pagar nuestras facturas, nuestras deudas, nuestras cuentas, incluso las cuentas personales. Y hoy ya la idea es aprovechar esta oportunidad que ya no podemos esperar más a caer en, lamentablemente, muchas personas o incluso plataformas que ofrecen este dinero fácil. En Chile, lamentablemente, hay miles de personas que han caído en esto. Y curiosamente, las finanzas, este mundo de las finanzas, desde la mirada más bien teórica, siempre nos ha dicho la empresa es distinta al dueño. Y claro, en la alta finanza corporativa es así, pero en el mundo de la pyme, en el mundo del emprendimiento, hay que ser bien práctico. Empresario y empresa, al final del día, terminan siendo el mismo ente. ¿Por qué? Porque es sabido, el empresario toma deudas personales para financiar el negocio, la planificación financiera está recién iniciando, y si bien uno busca promover esta separación entre empresa y empresario, aquí también hay que ser muy cauto y tener mucho cuidado, ya que en las fases tempranas es cuando el DICOM del dueño es el DICOM del negocio. Es decir, en este capítulo vamos a hablarle al empresario, pero también a la persona. En Chile existe la tasa máxima convencional, es el límite legal por encima del cual una tasa de interés se convierte, y lo digo con todas sus letras, en una palabra: usura. Hoy, esta tasa convencional, por ejemplo, en operaciones no reajustables con plazos inferiores a 90 días ronda el 50%, de acuerdo a información de la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, en estos mercados informales uno podría encontrarse con tasas del 10% o más mensuales. Eso evidentemente supera a una tasa convencional que es anual. Es decir, son cifras que no son una exageración y son parte de la realidad cotidiana de quienes están buscando liquidez urgente por fuera del sistema. Vamos a entender por qué eso ocurre y qué se puede hacer. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Augusto Ruiz Tagle, cofundador de Destácame, una de las principales plataformas de bienestar financiero de Chile, también México, con más de 4,5 millones de usuarios. Después tú me corriges si me quedé corto. Augusto fundó Destácame en 2015 con la misión de acercar el sistema financiero formal a quienes han quedado fuera de él, ayudándolos a entender su situación, salir de deudas y recuperar el acceso al crédito de manera responsable. Augusto, bienvenido a Capital en Juego. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y a Capital en Juego y a la Radio de Agricultura. Es un tema muy interesante, así que muy feliz de estar aquí para conversar. Nosotros felices que tú estás acá, bienvenido. Oye, Augusto, partamos por el terreno, ¿ya? Por dónde estamos parados. Cuando uno habla de crédito informal, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tipos de créditos informales existen en Chile? Y sobre todo, ¿cuál es el perfil de las personas, no solo empresarios, obviamente si bien el programa se enfoca en los empresarios, el perfil de las personas que acceden a este tipo de financiamiento? Sí, como tú bien decías, al final el crédito informal es un crédito que generalmente no está regulado o no necesariamente cumple con la ley, o quien lo ofrece no está operando bajo la estructura legal, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que las condiciones con las que te financia no son claras desde el principio y aún más cuando tienes problemas, no tienes a quién recurrir para que te pueda ayudar. Y el crédito informal al final se puede, la persona que lo utiliza se puede ver perjudicada, generalmente yo te diría en dos etapas. O cuando
opta por una plataforma o una oferta informal, de las cuales está lleno en el mercado y que generalmente ofrecen condiciones que en un inicio parecen atractivas y hacen que la persona, tanto el microempresario o la persona que necesita un financiamiento, se vea atraída por esa oferta y termina cayendo en un phishing, que se llama cuando alguien hace clic en la página web y lo lleva a un lugar donde en verdad no emula o simula la página de otra empresa y al final le roba los datos y termina siendo perjudicada por querer optar a ese crédito informal. Y hay que tener mucho cuidado con el phishing, porque hoy está lleno en todos lados, tanto en las redes sociales, en Google, en distintas plataformas. Y eso es el origen. O también la persona se puede ver perjudicada a posteriori, que generalmente eso pasa en las transacciones más, digamos, físicas, cuando estamos en la feria, soy un microempresario, o se me acerca un financista a la oficina a ofrecer un crédito, y ese crédito, que si bien es súper claro quizá en cuánto es la cuota que tengo que pagar, no es claro en qué pasa cuando yo dejo de pagar esa cuota, cuáles son esas condiciones sobre las que yo tengo que hacerme responsable de cualquier atraso, y eso me puede terminar perjudicando porque las condiciones cambian y de nuevo no tengo a quién ir a alegar en ese caso. No puedo ir al CERNAC porque esa persona, digamos, es una persona informal, una persona natural, que no va a responder frente al CERNAC porque no hay antecedentes. O sea, aquí claramente estamos viendo dos mundos. Uno que es directamente delictivo. O sea, el phishing, que es con PH, ese phishing. Sí. Esto de que yo hago clic y termino en una plataforma siendo completamente estafado. Y otro que no necesariamente es una estafa con este nivel de desfachatez, por así Claro. decirlo, pero que tiene este interés diario que se empieza a acumular en condiciones que nunca estuvieron leídas. O sea, ni siquiera una letra chica, una letra que No no existe. existe. O sea, estamos hablando yo creo que muchos de quienes nos ven y nos están escuchando quizás han visto algunos documentales. Y yo me tocó ver uno, no sé en qué plataforma de streaming documental, no me acuerdo si se le conoce como interés diario o Mm. daily, una base diaria de cálculo en que te vas acumulando intereses. Entonces terminas como que no terminas de pagar nunca, Sí. básicamente. Buena serie, también vi. Sí, es tremendo, es tremendo. Sí. Oye, y aquí hay un factor común que uno a veces... me voy a centrar en este segundo caso, porque el primero claramente ya es un delito. Hay que ser sumamente cuidadoso en eso, sumamente cuidadoso. Pero en ese aspecto, un factor común que yo he escuchado, he visto, es que la tasa de interés termina siendo algo altísimo, algo que prácticamente es prohibitivo. Y en ese aspecto, ¿cuál es la dinámica que hace que un crédito informal sea tan difícil de dejar una vez que uno cae en él? Una vez que uno empieza con un crédito informal. ¿Cuál es la lógica que atrapa a una persona o a un pequeño empresario, y no necesariamente tan pequeño, podría ser alguien más grande, que generalmente entra con una necesidad urgente, acotada, y después termina meses después, con una deuda que ya no puede controlar? Sí. El problema en general con eso, y también pasa a nivel de persona, que cuando uno se busca un financiamiento, uno opera bajo la lógica de que ese costo de financiamiento, es decir, la cuota más el interés, va a ser un porcentaje de mi ingreso. Y eso uno estima, y generalmente las personas, por muy quizás inexpertas que puedan ser en términos financieros, igual saben cuánto es el ingreso que tiene el negocio y cuánto, ¿cierto?, puedo destinar de eso, cuáles son mis costos de los productos y cuál es lo que yo puedo destinar al pago de una cuota para financiar la compra de insumos o lo que sea. El problema cuando hay un ajuste en esos ingresos que genera que yo me atrase en una o más cuotas, hace que, ¿cierto?, la acumulación de las cuotas sea una parte muy importante de mi ingreso. Y eso significa que ya no lo puedo pagar en ese mes, ¿ya? Cuando se trata de un crédito informal, el problema del crédito informal es que la presión de quien ofrece el crédito es tan alta para ponerme al día lo antes posible, que yo no puedo buscar un refinanciamiento acorde al negocio. Y eso hace que la presión del pago de la cuota, que yo la estimaba en un porcentaje chico, empiece a comerse un porcentaje grande de mi ingreso. Muchas veces haciendo que o opere en pérdida o que no pueda sostener el negocio.
con tal de pagar esa cuota por miedo o amenaza, etcétera. Cuando es un crédito formal, la diferencia es que si la situación puede darse también, obviamente los negocios son dinámicos ingresos, claro. y a veces pueden caer los ingresos, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Uno puede acercarse a la institución financiera a buscar una renegociación o bajo ciertas condiciones conocidas, o eventualmente en el peor caso, en el que en verdad la deuda se salió de las manos y también el negocio ya no está dando, hay instrumentos legales que permiten, como la ley de quiebra, ¿cierto? O la ley de reemprendimiento, que permiten al emprendedor o a la persona acogerse a quiebra y de alguna forma liquidar o terminar esa deuda de forma formal. Eso no pasa en el crédito informal. En el crédito informal, la persona, el prestamista, digamos, sigue insistiendo y los métodos de pago o las condiciones de pago son las que él determine y no necesariamente se van a ajustar a tu realidad del negocio, y la salida de ese problema no es conocida, no es fácil, hasta que uno pague. Entonces, de nuevo, se trata de cuáles son las garantías que yo puedo tener como quien se está endeudando, en las buenas y en las malas. Oye, y ahí algo que me causa cierto nivel de curiosidad, más allá de películas de la mafia que uno puede haber visto históricamente, me imagino que ese prestamista algún tipo de garantía o algún tipo de amarre logra contigo, porque obviamente, o sea, si hoy en día una institución financiera te quiere, va a buscar algún tipo de garantía. ¿Cómo lo hace ese prestamista? ¿Qué es lo que uno deja que finalmente te amarre y después no puede decir, no, sabes que te voy a pagar esto y nada más, ni un peso más? Claro. ¿Cómo lo hacen? No, en general, hasta donde yo entiendo, la mayoría de estos prestamistas no hay unas condiciones claras, no hay un contrato, porque si hubiese un contrato, en el fondo uno puede ir y, digamos, se judicializa, etcétera. El problema con estos prestamistas informales es que es informal, no hay un contrato, no hay condiciones claras, etcétera. Por lo tanto, la presión que utilizan tiene que ver con temas más violentos o temas con el mismo negocio, amenazas respecto a eso. Estamos hablando derechamente de conductas que rayan, obviamente, nuevamente en el la tema seguridad delictivo y la seguridad. Exactamente. Claro, fíjate que me tocó hace muchos años atrás conocer casos de muy pequeños emprendedores que habían caído en esto, pero estaba la típica, la forma que se hacía era el dejar el cheque firmado. Que, claro, quizás no era el te voy a quemar el negocio, afortunadamente no era así, pero ok, yo te paso la plata, pero me dejas firmado un cheque por el monto que te presto más Claro. un porcentaje no menor. Entonces, finalmente, ya sabemos lo que es tirar, es que te cobren un cheque y no tengas fondos. Estamos hablando de protestar un cheque y el dolo correspondiente y hay que dar la escoba. O sea, estamos hablando de... ¡Wow! Esto es bien potente, Augusto. Y aquí quisiera dar un poquito de información que creo que es bastante útil. Según las últimas cifras de la Asociación de Retail Financiero, el crédito informal en Chile afecta a más de 600.000 personas. No estamos hablando de poca gente, estamos hablando de muchas personas. Moviliza cerca de 4.000 millones de dólares al año. Esto significa un gran riesgo para los usuarios y, por ejemplo, solo en el año 2024 hubo más de 500.000 personas que reportaron haber sido afectadas por este tipo de fraudes financieros. Son fraudes financieros los que estamos hablando. Destácame también tiene un estudio, una encuesta que ustedes hicieron, de ahí si quieres puedes hablar de la encuesta, podemos hablar a la vuelta de la pausa. Ya que muchas veces pasa que son personas que son rechazadas por el sistema financiero, ¿verdad? O sea, ese es el gran perfil. Vamos a hablar un poquito de esto a la vuelta. Volvemos en un momento. Arturo Ruiz-Tagle, cofundador de Augusto, perdón, es otra persona, Arturo. Augusto Ruiz-Tagle, cofundador de Destácame, sigue con nosotros. En el próximo bloque, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo podemos reconocer un crédito depredador antes de caer en él? ¿Qué hacer cuando ya estamos dentro de estas fauces? Y si el historial dañado es un muro definitivo o podemos salir. No se vayan, esto es Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Estamos de vuelta en Capital en Juego. Estamos hablando de crédito informal y los riesgos que tienen, tanto para emprendedores como para personas, junto a Augusto Ruiz Tagle, cofundador de Destácame. Augusto, en el bloque anterior ya quedó claro entender esta lógica de la trampa. El que caigo en una trampa, ¿sí? Me endeudo informalmente. Me gustaría darle a quienes nos están escuchando herramientas para poder reconocer estas trampas antes de simplemente caer en ellas. Por ejemplo, una persona que necesita plata urgente y le llega una oferta de crédito rápido o esta plataforma accede acá por redes sociales, por un boleto en la feria o por un dato de un conocido. ¿Cuáles son las señales de alerta concretas que uno debiera identificar antes de aceptar? ¿Y qué características tiene típicamente este tipo de créditos depredadores o abusivos? Mira, voy a separar en dos partes. Por ¿ya? favor. Uno que es la parte de la red social, electrónica, en la web, etcétera. Está lleno de anuncios que te dan plata rápida y efectiva. Y hay muchos de ellos que probablemente puedan ser verídicos y otros no. ¿Ya? Pero lo que sí es muy importante es que uno, cuando hace clic en cualquiera de esos anuncios, en el fondo se vaya fijando cuál es el URL, o sea, la dirección web de que sea consistente durante todo el tiempo. Muchas veces aparecen empresas conocidas, quizás con marcas más conocidas, donde las personas le pueden hacer clic y te llevan a URLs que pueden ser totalmente distintas. ¿Ya? Y eso es una señal de alerta, porque es muy probable que uno esté cayendo en un phishing, que se llama. ¿Ya? Perfecto. Y eso ¿qué es lo que hace? Que generalmente, hoy con la tecnología además existe, toda esa visual puede ser igual a la que uno percibe en su propio banco o en su propia institución financiera, pero los datos están siendo transmitidos a otra entidad, a otra persona, y ahí mucho de lo que, como tú decías en el bloque anterior, muchos de los principales reclamos respecto al fraude tiene que ver con esta práctica donde me roban los credenciales y después la usan para hacer transferencias electrónicas a cuentas desconocidas y que al final termina siendo perjudicial para la persona antes del crédito incluso. Mira. ¿Ya? Entonces es importantísimo hacer el seguimiento de la URL y de la consistencia respecto a donde yo creo que estoy transando. Y por el lado más físico que tiene que ver con estos volantes en la feria y todas las personas o las ofertas físicas, eso tiene que ver con cuáles son de nuevo, las condiciones que me están ofreciendo o cómo me están evaluando incluso. Porque si me dicen, te tengo un préstamo rápido y no me preguntan ni siquiera cuál es mi situación financiera, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos, si yo soy un microemprendedor o emprendedor o empresario y no me preguntan sobre el estado de mi negocio, esas son señales de alerta clara a que en el fondo la evaluación con la cual están prestándome no se está haciendo y no hay ningún prestamista serio que te preste plata sin haber hecho una evaluación previa. Por lo tanto, la evaluación es muy importante. Luego, ¿cuáles son las condiciones? No solamente de nuevo, las condiciones de cuando todo pasa bien, sino también cuáles son las condiciones de cuando todo pasa mal, cuando en el fondo pueda tener un eventual problema. Si eso no está claro, eso también es una señal de alerta, porque puede que después no tenga cómo, digamos, no tengo herramientas para poder hacerle frente a ese problema. Y tercero, si es que el préstamo se ejecuta sin ningún contrato, ¿ya? Que en un principio puede ser beneficioso para mí porque, no sé, no va a salir en ningún lado, que tengo una deuda adicional, que mi empresa, pero finalmente me estoy exponiendo a un riesgo que no voy a poder controlar. Esas son las cosas principales que yo te diría que son clave de fijarse al momento de querer ir a buscar alternativas de financiamiento. Y como te comentaba, ya después cuando uno tiene el problema, si uno se financió con una alternativa informal, la probabilidad de poder recurrir a las herramientas legales que existen se acaban. Claro. Y cuando es formal, están ahí, están a la mano y se pueden utilizar. Por lo tanto, al final es una protección para uno como consumidor, siendo persona o siendo empresa,
el hecho de financiarse en el mercado formal. Oye, y en términos de tasa de interés, ¿Mm? ¿cuánto es lo que tú has observado que, y ni siquiera en la parte en que vienen los problemas, sino que en la parte en que con regularidad puedo hacer los pagos? ¿Las tasas te están cobrando la tasa de mercado, te cobran más? ¿Qué es lo típico que has observado tú? No, lo que, digamos, nosotros no tenemos un estudio directo, pero sí tenemos mucha gente que nos escribe en general y nos cuenta de este tipo de cosas. Y claro, las tasas de interés son superiores a cualquier tasa máxima convencional. Ya, Pero perfecto. muchas veces ni siquiera eso. Muchas veces no tiene que ver con cuánto me van a cobrar a priori, sino que es cómo cambian las condiciones después. Ya, el Entonces, engaño está por el cambio, por este switch de condiciones. Ya. exactamente. Por lo tanto, no necesariamente porque me ofrezcan una buena tasa significa que el crédito va a ser positivo en el largo plazo. Buen punto. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado no solamente la tasa de una señal de alerta, sino que también cómo es el proceso. Como dicen los gringos, dicen too good to be true. El too good to be true, claro, sí, demasiado bueno para ser verdad. demasiado bueno para Sí. ser verdad. Entonces hay que tener cuidado y ser crítico en los procesos porque a veces las cosas que son demasiado buenas para ser verdad no son tan buenas como uno cree. Sí. Sí, fíjate que ahí también quizás me gustaría complementar lo que tú estás diciendo también con, porque está la ley, está la trampa, en que a veces alguien podría pensar, pero aquí sí me hicieron una evaluación, sí hubo un proceso, sí hay ciertos contratos. Me ha tocado ver ideas de negocio, no mía, Mm, obviamente, de generar préstamos en que, por ejemplo, la tasa la escondo a través de un servicio. Es como te vendo el servicio, un servicio y... ujú, ¿Cómo? Si una tasa finalmente. sí. Aquí, queridos y queridas emprendedores y personas que nos están escuchando, ojo con algo, cuando uno dice la tasa, en Chile hay una tasa máxima convencional. Eh, Cuando me están cobrando una tasa que pareciera de mercado y hay temas ocultos, por muy contractual, por muy plataforma que sea, como servicios que puedan estar, también es una red flag. Yo creo que eso también hay que tenerlo bien claro, porque lo que señala Augusto, con uno de estos elementos que falle, ya estamos con algún tipo de financiamiento que por lo bajo es dudoso. Sí. En todo caso, una cosa para complementar en eso, ¿ah? Hay muchos servicios o muchos, digamos, tipos de financiamiento que vienen con un costo operativo y que Claro. tampoco, no porque lo tengan, es malo. El problema es qué tan caro es ese Exacto. costo En relación con en relación al crédito. Mm. Ya, por ejemplo, el retail, el mismo retail financiero, uno cuando saca una tarjeta del retail tiene un costo operativo. Por supuesto. ¿Ya? Y eso es normal, está bien, es parte del costo de servicio para dar el financiamiento. El problema que yo he observado al menos en muchos de estos prestamistas es que el costo operativo es, digamos, si te voy a prestar, no sé, 300.000 pesos, por poner un ejemplo, el costo operativo es 150.000 pesos. No tiene ningún sentido, ¿ya? Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado y hay que estar atento. Ahí está la usura, exactamente. Es una tasa oculta. Es una tasa completamente oculta lo que está ocurriendo ahí. Oye, y Augusto, pongámonos en el caso, ok, una persona, un microempresario que se metió en esto y quiere salir, se da cuenta de no, sabéis que estoy entrando en una espiral nefasta. ¿Qué puede hacer para salir? ¿Qué opciones reales tiene? ¿Cómo debería priorizar los pasos siguientes para escapar de esto? Claro. Mira, siempre lo más importante es, ojalá, actuar lo antes posible. Mientras antes, mejor. Porque mientras antes hay más opciones en el mercado para poder salir de los problemas, ¿ya? Primero buscar financiamiento. Si yo todavía no he caído en mora y tengo, digamos, la opción y tengo el problema, pero todavía no es un gran problema, sino que intuyo que los flujos no me están dando. Entonces, el conseguir un financiamiento o un refinanciamiento de las condiciones puede ser una gran cosa, ¿ya? Idealmente ir a buscarlo al sistema formal, obviamente. Obvio. Para poder, quizás, si tengo una carga acumulada importante de financiamiento, buscar extender ese plazo, que aunque quizás se va a ver que voy a pagar más intereses, que probablemente va a ser la realidad, pero voy a estar evitando un mal mayor que va a ser el caer en mora o el caer
ser perjudicado, digamos, por dejar de pagar. Por lo tanto, lo primero, ojalá, es actuar rápido y tratar de buscar un financiamiento que en el mercado que me deje una carga que sí pueda pagar. ¿Ya? Después de eso, si es que ya caí en mora y tengo 2 o 3 cuotas, digamos, Acumulada. acumuladas y ya no le puedo hacer frente con la deuda, eh, la gente le tiene que generar miedo, eso lo vemos también en Destácame, acercarse al acreedor. Ahora, si es un acreedor informal, es difícil, pero es una opción, ¿ya? Y tratar de buscar un plan de pago que me deje en mejores condiciones, ¿ya? Negociado entre privados, básicamente. Negociado entre privados, ¿ya? Si eso no es posible y si uno ve que no hay una buena voluntad de parte ya sea del formal o informal, bueno, sobre todo el informal, eh, hay que, es más fácil decirlo que hacerlo, pero perderle miedo a hacer una denuncia, ¿ya? Y denunciar que existe ese tipo de financista, porque al final no solamente me va a ayudar a mí, sino que también, digamos, a que se pueda prevenir a futuro, ¿ya? Porque si no levantamos la voz, al final vamos a seguir con estos 400.000, 500.000 personas que se están financiando a través del sistema informal y va a existir un mercado para algo que realmente no es tan bueno. Tú das en el clavo en algo, y es algo que es importante tenerlo en cuenta. La usura es parte, es un instrumento de estafa, finalmente. Y la estafa en Chile es un delito. No es aquí, Claro, no es media, no es como, no, es que hay una área gris. No, es un delito, está fuera de la tasa máxima convencional. Estamos hablando de financiamiento que tiene carácter de estar fuera de la ley, finalmente. Exactamente. Y eso es denunciable completamente. Que a veces cuesta tener esa valentía, o a veces dicen, no, ¿para qué? Igual no va a pasar nada. Creo que das muy bien ahí en el clavo. Si hay que denunciar, bueno. El riesgo ya está. El riesgo ya está y al final la persecución va a ser al que está cometiendo el delito, no al que cayó y que cometió el error finalmente. De hecho, es mejor hacer eso. Mm. Oye, un pequeño dato educativo para quienes nos están viendo y nos están escuchando. Cuando yo tengo un crédito informal, si alguien, por ejemplo, nos ofrece plata al 5% mensual, red flags inmediatamente. ¿Por qué uno puede decir, pero un 5% mensual, si yo lo multiplico por 12, no es como la tasa máxima convencional, etcétera? Cuidado. Las operaciones de préstamo tienen lo que se llama la composición del interés. Cuando pasa un mes y yo no he pagado, estoy pagando intereses sobre intereses. Equivalencias, un 5% mensual con efecto composición durante 12 meses, estamos hablando de un 80% anual, 8% mensual, 150% anual. Un 10% mensual ya supera el 210%. Es matemática financiera, es un cálculo, es una fórmula. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de operaciones y sobre todo lo que señalaba Augusto, estos costos ocultos. Oye, Augusto, y antes de irnos a la pausa, una persona que más allá de caer o no en el sistema, y este es otro de los aspectos que me ha tocado escuchar muchos en emprendedores. Chuta, es que yo quedo fuera de sistema, quedé marcado. Entonces no me queda otra que recurrir a prestamistas o recurrir a este financiamiento informal porque no tengo un mal historial financiero, tengo una quiebra previa o estoy en el DICOM. ¿Es tan así? ¿Está sonado? ¿Está perdido esa persona o hay espacio para la recuperación? Mira, históricamente es una muy buena pregunta, Mauricio, porque históricamente es el pensamiento común y nosotros desde Destácame venimos hace 10 años trabajando justamente en esto, ¿ya? Y tiene dos partes. Tiene una parte que es cómo yo me preparo mi presupuesto para afrontar realmente mi realidad financiera. ¿Puedo seguir gastando lo que gasto? ¿Tengo que hacer cambios en mi forma de vida para poder, o mi negocio, para poder subsistir con mis ingresos? Yo creo que esa pregunta crítica es súper importante de sincerarla porque generalmente las personas tendemos a decir, no, todo va a seguir igual o va a ser mejor, somos optimistas y no nos enfrentamos a decir, ¿sabes qué? Esto no va a cambiar. Por lo tanto, no necesito más financiamiento, sino que en verdad lo que necesito es hacer un cambio en mi estructura de costo. Perfecto. Ya, eso es lo primero. Ahora,
para el tema de financiamiento, y si quieres podemos seguir después, en la siguiente... Sí, siguiente bloque, por supuesto. En el siguiente bloque, el tema del financiamiento en los últimos años ha cambiado mucho, ¿ya? En la regulación. ¿Por qué? Porque hoy en día existen instrumentos para poder construir historial, ¿ya? Históricamente, cuando alguien caía en DICOM o en el boletín comercial, el banco, obviamente, todo es una red flag y el financiamiento formal deja de existir, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo no tengo historial o tengo un mal historial y también nadie me presta para poder demostrar de que ya me ordené, de que ya cambié mi estructura de costo y que puedo ser un buen sujeto de crédito para el sistema financiero, eso se demoraba años en poder ser una realidad, porque nadie se atrevía a prestarme. Por lo tanto, el banco esperaba varios meses, años, que mi historial estuviese limpio en la CMF para recién prestarme un préstamo que me permitiera construir historial chiquitito y después de 12, 24, 36 meses, recién me podía volver a bancarizar bien. Hoy esos procesos se están acortando, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, obviamente en Destácame lo que hacemos es ayudar a las personas a salir de las deudas. La gente puede ver gratuitamente cuáles son las ofertas que las mismas instituciones financieras en el mercado formal, eso sí, le deben. Le mostramos sus condiciones de pago, etcétera, muchas veces con descuento, y luego lo agarramos de ahí y le damos una herramienta que es a través de una suscripción que lo educa, le entrega herramientas para que pueda aprender finanzas, para que pueda aprender a proyectar un presupuesto y que le da un préstamo chiquitito, un crédito de parte en 50.000, 70.000, que le va permitiendo construir historial. Y ese historial empieza a reportarse inmediatamente en la Cámara de Comercio de Santiago, en el boletín comercial, y ahora que la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, sacó el REDEC, que es el Registro de Deuda Consolidada, también empieza a reportar prontamente en ese registro. ¿Cuál es el beneficio para el deudor? Que ya no tiene que esperar 24 o 48 meses para poder ser visto por el sistema financiero, sino que desde el primer momento empieza a construir historial positivo y eso adelanta rápidamente o en gran medida su posibilidad. Obviamente no la podemos asegurar porque depende de otros factores, pero su posibilidad de acceder a un crédito formal de vuelta en el sistema financiero. Perfecto, muchas gracias, Augusto. Retomemos este tema del historial crediticio a la vuelta. Tenemos que ir a una pausa y al regreso vamos a complementar esto del historial. Es interesantísimo porque, claro, ¿qué pasa si me declaré insolvente? ¿Qué hago después? ¿Cómo lo reconstruyo? Y algunos elementos, algunos consejos accionables. Nos vemos en una pausa. Esto es Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos de vuelta en Capital en Juego, último bloque de este 8º capítulo junto a Augusto Ruiz-Tagle, cofundador de Destácame. Ya entendimos qué es el crédito informal, cómo reconocerlo, cómo salir de esta espiral. Se puede salir, no es fácil, ojo, no es fácil. Un historial dañado tiene solución. Ahora lo más importante, ¿cómo construir las condiciones para nunca tener que necesitar recurrir a estas fuentes? Efectivamente, alguien que tiene flujo, que paga sus cuentas, pero no tiene un historial crediticio formal, necesita construir ese historial. Ya lo mencionaste, en Destácame ustedes tienen herramientas para construir ese historial crediticio. ¿Cómo uno puede asegurarse de que cuando llegue una urgencia de liquidez, volver a tener las puertas abiertas en el sistema financiero formal? Yo creo que ese es el gran temor. Claro. Tú lo mencionabas, pero ¿cómo eso se puede sostener en el tiempo, básicamente? Eso, mira, nosotros lo vemos al final es como un seguro, ¿ya? Cuando uno, el hecho de tener un comportamiento continuo en el sistema financiero es como un seguro. Porque si yo estoy demostrando continuamente de que tengo la capacidad y tengo el comportamiento, que son dos variables que generalmente el sistema financiero evalúa, porque
En el fondo, una cosa es que yo tenga la capacidad y que, por ejemplo, tenga facturas grandes o tenga ingresos grandes como persona. Eso no necesariamente implica que yo voy a pagar bien mis créditos, ¿ya? Eso, nosotros en algún minuto hace años hicimos un estudio en las comunas del Gran Santiago y demostramos que no importaba dónde yo vivía, y hablando de las comunas más ricas y más pobres, los comportamientos de las personas eran similares, ¿ya? La diferencia es que cuando, digamos, a igual digamos, compromiso financiero, si yo me atraso en una comuna de mayor ingreso, probablemente voy a tener más posibilidades de reponerme. Si estoy en una comuna de menor ingreso, si yo me atraso 1 o 2 veces, voy a tener menos posibilidades de reponerme porque no tengo ingreso disponible. ¿Ya? Pero el comportamiento era similar. Entonces, es muy importante tomar esto como un seguro. Si yo estoy demostrando continuamente que tengo un buen comportamiento, al momento de necesitar liquidez, el banco probablemente va a confiar en mí. Ahora, si yo tengo un buen comportamiento, pero no he demostrado que tengo la capacidad, ahí es donde viene la segunda parte de la evaluación. ¿Cuánto realmente es lo que yo puedo adquirir como compromiso para financiar? Y ahí tiene que ver, y ahí voy a meter otro elemento que tiene que ver con la educación financiera, ¿ya? Y yo creo que nosotros, te voy a dar un dato que es para mí, cuando lo vi como en perspectiva, me llamó mucho la atención, de que en Chile somos 13 millones de adultos, más o menos. Aproximadamente. Aló. Sí. El padrón electoral, básicamente. Hay 4 millones de ellos, o de nosotros, que está en DICOM, que está en el boletín comercial. 4 millones de personas que tuvo acceso al sistema financiero y que hoy día está en mora, ¿ya? Pero el boletín comercial y DICOM solamente se reporta la deuda menor a 5 años morosa, ¿ya? Después de los 5 años, esa deuda sigue existiendo, ¿ya? Y ahí hay otro grupo importante que nosotros estimamos en 3 millones de personas adicionales que están sobre los 5 años de morosidad. Significa que estamos en 8 millones de personas que digamos, están morosas en el sistema financiero. Algunas las vemos porque están en el boletín comercial, otras no las vemos, pero tienen la mora. Estamos hablando de un 60% más o menos. Estamos hablando de un 60%. Y de las que sí tienen acceso al sistema financiero, nosotros también hemos hecho un montón de encuestas a lo largo del tiempo. La mitad declara de que apenas llega a fin de mes con la carga financiera que tiene. O sea, estamos hablando de entre un 60 y un 80% de las personas tienen una alta carga financiera que o ya las dejó en mora o están al borde de la mora. Nosotros desde cuando vimos estos datos, obviamente aparte de lo importante que son, lo duros que son, también nos empezamos a dar cuenta que eso es probablemente resultante de una falta de educación financiera, ¿ya? Y esto es a nivel de persona y también a nivel de empresario o microempresa, donde yo le dejo la responsabilidad de mi financiamiento generalmente al banco, al ejecutivo, y no soy realista con el nivel de endeudamiento que yo puedo tomar. Cuando voy a la casa comercial y me pasan una tarjeta con tanto cupo, dice, el banco me lo pasó, y esto significa que yo lo puedo ocupar. Muchas veces en las microempresas pasa lo mismo, y voy al banco y pido un crédito y tomo todo lo que me puedan dar con los compromisos que ni siquiera pude evaluar bien. Entonces yo creo que mi recomendación en ese sentido, y para allá voy, es que es muy importante que nosotros como personas y como empresarios o emprendedores nos eduquemos financieramente para tomar decisiones correctas. Porque la decisión incorrecta no solamente perjudica al banco porque lo voy a dejar de pagar, sino que me perjudica a mí porque dejo un track record negativo en mi historial financiero. Y perjudico ese seguro para cuando sí necesitan liquidez. Sí, fíjate que
A mí un seguro, me gusta la analogía del seguro, yo también siempre digo, el historial es un activo, no es un activo contable, ¿verdad? Mm. No, en ningún balance va a aparecer el historial. No. Pero es lo que uno podría pensar un activo económico. Lo veo a veces como emprendedores, lo veo como persona. El tener una buena reputación me ayuda, me facilita acceder a financiamiento posterior. Eso es indudable y los mismos bancos lo dicen. No, tú tienes un comportamiento impecable, así que vamos nomás aunque no necesites tanto. Así. Ahora, hay una pregunta que yo creo que muchos auditores tienen en la cabeza hoy en día, sobre todo, y me imagino que es un porcentaje alto. O sea, si estamos hablando de que un 60% eh, está en este DICOM evidente o en este oculto, boletín comercial, para no hablar solamente de la marca DICOM, Sí, claro. evidentemente más de alguien está pensando, sí, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que me está doliendo, esto es lo que me está pasando. Eh, ya algo mencionaste, ya nos mencionaste una de las bondades de Destácame, esto de este pequeño financiamiento que te ayuda a salir y construir el historial crediticio. ¿Qué más puede ofrecer Destácame, la plataforma Ujú. Destácame, eh, a estas personas que los créditos informales evidentemente no pueden ni deberían ofrecer? Mm. Y también la situación inversa. ¿En qué situaciones todavía tú podrías pensar que no hay alternativas formales en la realidad actual? ¿Y cuál es la recomendación en esos casos? Ujú. Perfecto. Mira, primero, bueno, Destácame, lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas de salir de sus deudas y después volver al sistema financiero. Y en el mundo y voy a tratar de hacer también el símil al mundo del emprendimiento. En Chile hay 1 millón de empresas formales, pero hay 1 millón de empresas informales también. Sí, O claro. sea, hay 2 millones de empresas o de microempresas que están ahí operando día a día, señores que están sacando adelante sus negocios, sus familias, etcétera. Muchos de ellos no tienen, como tú bien decías al principio, Mauricio, ellas son el negocio. ¿Ya? Así Por lo es. tanto, cuando quieren acceder a financiamiento para el negocio, al final son ellas, esas personas, las que tienen que acceder al financiamiento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos lo que pasa en Destácame, es que hay un gran porcentaje de ese financiamiento, ese primer historial que nosotros construimos a través de Destácame, que es usado por emprendedores, que es usado por las microempresas para poder justamente acceder a sus créditos. Porque saben que las primeras evaluaciones son a su persona y después cuando se formalizan van a poder acceder quizás a un crédito de empresa. Pero siempre el primer crédito va a ser para la persona, y sobre todo si es que además el emprendimiento es informal. Entonces, Destácame, muchas de estas personas que salen de sus deudas con las instituciones financieras son personas que esa deuda la adquirieron para un negocio o la adquirieron para sacar adelante, digamos, alguna emergencia de liquidez. Entonces nosotros la ayudamos, la acompañamos, le explicamos cómo funciona el sistema, le bajamos la ansiedad, hay mucha ansiedad aquí, ya cuando la persona está endeudada. Hay un reporte que salió hace poquito respecto al efecto que tenía el sobreendeudamiento en la en la salud Salud mental mental. de las personas. Cómo se disparaban los indicadores de depresión, los indicadores de ansiedad y en personas empleadas con sobreendeudamiento, el nivel de ansiedad era el mismo de que alguien que está desempleado. O sea, a ese nivel. Imagínate el nivel de... Bueno, el punto es que ayudamos a las personas a salir de las deudas y las conectamos con esta suscripción que es Destácame Pro, que en un inicio los ayuda a entender sus finanzas y después les da estos microcréditos que son reportados como un dato positivo que construye historial, Construye que historial construye final. Es reportado, reputación claro, es sabido. y que lo va entrenando digamos, con cómo tomar decisiones financieras correctas. Y después, cuando la persona tiene ese historial, y obviamente nos consiente, nos dan consentimiento, nosotros le vamos a buscar ofertas en el sistema financiero y tenemos como una especie como de marketplace donde llegan los bancos, retailers que te pueden ofrecer créditos de su lado, que son montos que Destácame no presta, porque nosotros, en nuestro ámbito de acción y lo que nosotros queremos al final es ser ese puente entre el deudor moroso y el sistema financiero. Entonces estamos construyendo ese eslabón que no existe en la cadena. Hoy día el sistema financiero, como te comentaba, el deudor cae en este saco y no hay un puente. Nosotros somos hoy, Destácame es el puente entre en la persona que está morosa, que le
construye historial para que vuelva al sistema financiero a través de esta suscripción. Por lo tanto, después lo que nosotros esperamos y cuando consideramos que tenemos éxito es cuando la persona logra conseguir un crédito a través de un banco que realmente le va a prestar la plata que él necesita o para su casa o para construir su sueño, y que llegue ahí educado y que no vuelva a cometer el mismo error que cometió en el pasado. Perfecto, por favor, no se malentienda la connotación, es una reinserción. Es una reinserción, pero a un sistema financiero, obviamente. Es volver a decir, bueno, aquí estoy limpiecito, vamos para adelante. Totalmente. Oye, muchas gracias, Augusto. Aquí un par de recomendaciones, de contexto. El crédito informal, claro, promete resolver un problema hoy. De partida es una promesa, y es una promesa que ya sabemos que está en la ilegalidad. Pero el crédito informal finalmente lo que hace es posponer el problema, no lo resuelve, nos ahoga para el futuro. La salida no es encontrar al que presta más rápido y tampoco al que presta sin preguntas. Yo creo que eso fue clave, ese es un dato clave, el que presta sin preguntas. La salida es construir el perfil financiero que te hace elegible para un sistema que tiene reglas, derechos, límites. Quiero hacer una invitación a nuestros auditores, a nuestros emprendedores. Aquí hablo aquí a la cámara. ¿Sí? Esta tarde los invito a ingresar a destacame.cl. Yo quiero felicitarlos por esto que están haciendo. Creo que tender un puente es súper necesario hoy en día. Revisen, hagan una revisión. Entiendo, no sé si tiene algún costo. No, es gratis. Es gratis, la gente puede, en el fondo, solamente nos tiene, obviamente es con un consentimiento, porque eso nos da el ok a nosotros para ir a buscar la alternativa a las personas. Cuando tienen deuda y cuando tienen crédito, pero las personas pueden ver gratuitamente si es que están reportados en el boletín comercial por alguna deuda, pueden revisar su informe de deudas de la CMF y a través de eso acceder a todas las herramientas precargadas que usan esa información para entender bien cómo estoy yo parado frente a mi presupuesto familiar, si estoy llegando a fin de mes. Te permite comparar cómo gasto yo versus personas como yo en los distintos ítems de la vida y te da recomendaciones al respecto. Perfecto. Oye, Augusto, ¿hay algo que te gustaría agregar a nuestros auditores? Yo creo que hay un buen mensaje que podemos enviarle a quienes nos están viendo, nos están escuchando este domingo. Sí, mira, bueno, probablemente lo han escuchado a otros lados, pero yo creo que el tema de la educación financiera y la responsabilidad que nosotros tenemos que tener como personas, como individuos y como microempresarios es muy importante. No es algo que uno debiese dejar para que un tercero tome esa decisión por mí. Es tan importante que amerita el prepararse y amerita, esto es como, voy a decir, casi como ir al gimnasio. A todos nos cuesta ir al gimnasio o hacer deporte, ¿cierto? Es más fácil que hacer la cama. Pero cuando lo logramos hacer, eso nos permite a nosotros estar preparados para los desafíos, para cuando son los tiempos buenos y cuando son los tiempos malos. Por lo tanto, es muy importante estar constantemente relacionado con mis finanzas, constantemente relacionado a cómo está mi caja, cómo están mis ingresos, cómo están mis costos, y hacer el ejercicio lo más frecuente posible de poder asegurarnos de que estamos sobre la línea de flotación. Y si no estamos frente a la línea sobre la línea de flotación, tomar medidas. Y ojalá que el crédito sea un habilitante y no un salvavidas, porque el crédito generalmente no es un salvavidas. El crédito se tiene que usar o para invertir o para emprender, pero el salvavidas, cuando uno lo usa como salvavidas, yo tengo que ir a revisar por qué me estoy ahogando y antes ojalá... Y ya es tarde. Augusto Ruiz Tarle, muchas gracias por acompañarnos. En destacame.cl los encuentran. Y estamos ya llegando al final de este programa y debo decirlo, de la temporada. Estamos cerrando nuestra temporada de Capital en Juego en ya el 8º capítulo. Le quiero agradecer a todos quienes han estado, a ti, Augusto, y a un montón de otros expertos que hemos tenido, y también a quienes nos han sintonizado en Radio Agricultura, a quienes nos han visto en Agricultura TV, en nuestros podcasts que se encuentran en también el canal de YouTube. Me pidieron también
estudiante, yo soy profe, mandar los saludos ahí a mis alumnos del Magíster de Ingeniería Industrial, a mis alumnos de Finanzas, de Contabilidad en las universidades, también ahí, siempre uno tiene algunos que otros fans, ojalá no detractores. Solo agradecerles, Augusto dio en el clavo con algo, educación financiera altamente necesaria. Estamos tratando desde esta vereda aportar con eso. Muchas gracias por sintonizarnos este domingo. Esto ha sido Capital en Juego por Radio Agricultura, Agricultura TV. Soy Mauricio González y nos estamos viendo en un futuro, ojalá bastante próximo. Que les vaya muy bien y mucho éxito.